Amén, amén, amén. Amén. Bendito el Señor. Hola, buenas tardes, hermanos amados. Una vez más estamos presentes ante la presencia del Señor en obediencia a su llamado, en obediencia a lo que Dios está demandando de nosotros. Así es que junto a mi esposita les saludamos a los que van a ver el video después, a los que se van a conectar. Engrandecemos al Señor, como le digo, por su grandeza, por su amor, por su bondad. Así que sea usted muy bienvenido a esta transmisión. Esperamos poder ser de bendición, de que Dios tenga una palabra, una dirección para su vida. Estaremos un momento orando al Señor, rogando que su gracia, que su bondad nos acompañe. Amén. En todo tiempo la fidelidad del Señor está con nosotros, así que damos la bienvenida a Carlitos, que está ahí ya, a mi esposita y a los que se van a ir añadiendo. Así es que vamos a hacer una oración al Señor, vamos a honrarle, vamos a bendecir al Señor y esperamos que podamos, ¿no es cierto?, ser de mucha bendición para aquellos que nos escuchen. Amén. Padre precioso, en el nombre de tu santo y amado Hijo, en esta hora, Señor, de la noche, ya, cuando son las 8 y algunos minutos, hacemos, Señor, en este momento oración delante de tu presencia. Nos unimos, Señor, por la fe del Señor Jesucristo nos unimos y queremos, Señor, levantar una oración, Padre, primeramente para darte gracias, primeramente para honrar y exaltar tu precioso nombre, para decir gracias, Padre, gracias, gracias, Padre nuestro, gracias por ser el Padre nuestro, por habernos convidado, por habernos invitado, por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos elegido. Gracias, Padre, que tu nombre, Señor, en esta hora sea muy honrado, muy exaltado. Aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia. Y no estamos solos, sino que estamos juntos a los hermanos, juntos, Señor, a aquellos que se van a estar añadiendo a esta transmisión, Padre, y también queremos, Señor, darte las gracias a ti, porque no importando nuestra condición, no importando, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra forma de ser, tú nos escogiste, tú nos llamaste y nos escogiste en tu Hijo amado, nos llamaste en Él, por medio de Él, por medio de ese sacrificio santo, por medio de ese sacrificio, Señor, glorioso, que nuestro Señor Jesucristo efectuó en la cruz. Por medio de esa sangre bendita, Señor, que es la sangre del nuevo pacto, que es la sangre, Señor, donde somos justificados por la fe, donde somos perdonados, donde somos santificados por la gracia bendita de aquella muerte, Señor, en esa cruz, Señor, donde el Cordero de Dios fue inmolado, donde el Cordero de Dios fue ejecutado, fue castigado, según lo dice tu palabra en el libro de Isaías, por causa de nuestra paz, Señor, allí en la cruz, por medio de ese sacrificio santo y glorioso, fuimos perdonados, Señor, Él tomó sobre su cuerpo nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, nuestra condenación, aún nuestras enfermedades, las cargó.
aleluya, como una oveja, Señor, camino al matadero, no abrió su boca, sino que él guardó silencio y se entregó en obediencia a ti primeramente, Padre, y en esa obediencia gloriosa, en esa obediencia maravillosa, hemos sido alcanzados, todos aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya, Padre. Así lo dice tu palabra. Para gloria de Dios Padre, declaramos, confesamos que Jesucristo es el Señor. Creemos con todo nuestro corazón, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Así es que bajo esa, Señor, elección, bajo ese señorío, bajo esa gracia, Señor, hacemos esta transmisión esperando, Señor, y creyendo que a través de estas redes sociales, Señor, tú tienes una palabra, Señor, para aquel que está quizás en estos momentos pasando la prueba, quizás, Señor, con sed en el desierto, quizás, Dios eterno, agobiado por los problemas diarios de la vida. Señor, quizás hay alguno que esté allí padeciendo alguna enfermedad. Padre, para eso estamos acá, para eso, Señor, nos reunimos, Señor, a través de esta, Señor, transmisión, para poder orar, para poder rogar que el bien de los cielos, que el bien del Eterno se manifieste, Señor, a través de estas redes, Dios eterno, y pueda salvar, pueda sanar, pueda obrar, Señor, como tú bien sabes hacerlo. Aleluya. Bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre, Padre, en la persona santa y gloriosa de tu Hijo, muy amado, en el cual hemos sido elegidos, Señor, y adoptados para ser llamados hijos tuyos. Honramos al Dios Espíritu Santo, honramos, aleluya, a aquel que es nuestro guía, a aquel que es el que nos revela, el que nos muestra, aleluya, el reino, aquel que nos ha, aleluya, traído, el que ha puesto en nosotros tanto el hacer como el querer. Así es que oramos, Señor. Oramos, Espíritu Santo, y te ruego, mi Señor, que tú puedas cautivar la vida de cualquiera que pase por este canal, en el nombre precioso de Jesús, porque tú tienes una palabra, porque tú tienes, Señor, aleluya, vida para aquellos que están moribundos. Tú tienes pan para aquel que está hambriento. Tú tienes agua para aquel que está sediento. Tú tienes, Señor, todo, Señor, lo que nosotros necesitamos. Oh, bendecidos y exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Que tú, Señor, que tu gracia, que tu amor sea en el centro de todo, Señor, lo que hagamos, Señor, de palabras, de hechos, Señor, que seamos, aleluya, dirigidos, inspirados por la gracia bendita del Espíritu Santo. Dios, oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, que están decaídos, que quizás están pasando, Señor, por decepciones. Oh, como alguien me dijo el otro día, no quiero saber nada, no quiero escuchar nada de Dios. Señor, oramos en este momento por aquellos, Señor, que están infectados por la rebelión, infectados, Señor, por las tinieblas, infectados por el pecado y la maldad. Dios, en el nombre precioso de Jesús, extendemos nuestras manos, Señor, creyendo que tus manos están, Señor, primero que las nuestras. Dios, y enviamos tu palabra, Señor, a través de estas redes sociales. Enviamos tu palabra sobre los enfermos, sobre aquellos que están, Señor, siendo atribulados por alguna enfermedad. Dios, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el mismo Dios de ayer, que haces milagro, Señor, y tu palabra dice que mientras los discípulos testificaban, mientras los discípulos daban testimonio de tu vida, de tu muerte
muerte y de tu resurrección, abundante gracia, abundante poder se manifestaba, Señor, y tu Espíritu Santo confirmaba, Señor, con hechos, con prodigios, milagros, Dios Todopoderoso, que son los mismos que nosotros creemos en este momento, en esta hora. Creemos que el poder de Dios está más presente que nunca para levantar al caído, para fortalecer al débil, para animar al que está desanimado, para sanar al enfermo. Aleluya. El poder del Espíritu Santo está más presente que nunca para honrar, para bendecir, para exaltar y testificar acerca de la obra, de la muerte, de la resurrección y de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Estamos confesando y creyendo, Señor, que tú eres, aleluya, bendito por los siglos, que tú no solamente eres nuestro Dios, sino que eres nuestro Padre, nuestro querido Padre eterno, aleluya, nuestro querido Padre, aleluya, que habitas en todo momento y tiempo para oír, para escuchar la voz de tu pueblo. Tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Señor, quizás hay alguien allí que está clamando, que está rogando, que está pidiendo en este momento. Señor, aleluya, la buena noticia es que tú lo estás escuchando. La buena noticia es que tú, Señor, acudes cuando hay un corazón que está contrito, un corazón que está humillado a tus pies. Porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que se complace, aleluya, en la bondad, en el amor, en la misericordia. Oh, Dios Todopoderoso, Señor, permítenos ser canales, Señor, aleluya, de tu vida, que tu vida pueda ser canalizada a través de la nuestra, Señor, y podamos impartir tu vida y podamos ser, Señor, una expresión gloriosa de tu santo y amado Hijo. Aleluya. Amén, amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Honramos el nombre del Señor, hermanos amados. Les doy la bienvenida, como les decía al principio. Si usted estuvo orando con nosotros, déjeme decirle de que el Señor está atento al clamor de sus hijos. El Señor está atento a la voz de sus hijos. Su palabra dice que el brazo del Señor no se ha acortado y su oído no ha dejado de estar inclinado, sino que su oído está inclinado para escuchar, para poner atención al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos. Así que siéntase ahí bendecido por el Señor, porque así lo dice su palabra. Su palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Así es que este Cristo que nos habita, este Cristo que vive en nosotros, amén, nos ha bendecido con toda bendición. Así que si está usted necesitado, si está usted pasando por alguna circunstancia incómoda, difícil, angustiadora, crea que el Señor le libera por su palabra. Amén. Su palabra dice, y envió su palabra y les sanó. Así que esa es la palabra que anunciamos, esa es la palabra que predicamos al Señor Jesucristo, vivo, muerto, resucitado, glorificado para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que es una alegría, como les decía, tenerles a cada uno de los que están allí. Amén. Si tiene alguna petición de oración, como siempre dice mi esposita, escríbala allí, ella la está recibiendo y después estamos orando por esas oraciones. Amén. Bueno, para no perder más el tiempo, les invito a que podamos compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy.
Es una palabra que el Señor ha puesto en mi vida por medio de lo que nosotros estamos escuchando. Nosotros cada semana somos ministrados por el Señor, cada semana somos expuestos a la palabra del Señor y a través de esa palabra Dios nos guía, Dios nos envía, Dios nos provee. Amén. Y como Dios nos provee, entonces nosotros tenemos que dar de lo que Él nos está proveyendo. Amén. Así que la palabra que les quiero compartir en esta tarde tiene un pequeño título ahí, que es un llamado sobrenatural. Amén. Un llamado sobrenatural. Quisiera leerles un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 8, como un texto guía, amén, para compartir esta palabra. Romanos capítulo 8, desde el verso 28, dice así: ahora bien, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a la Carolita, a la Claudia Contreras, a la hermana Rosa Garrido, la Carolita de acá de Puente Alto, la hermana Rosa de allá de Mulchén, la Claudita de allá de Quillota. Amén. Bendito el Señor. Nuestro hermano Carlos, hoy día está en la casa, eso espero. y a todo aquel que esté allí, hermano amado, sea muy bienvenido, y espero que puedan mantenerse allí en la sintonía, y lo más importante, que puedan, está mi mamita por ahí, parece también, espero que puedan compartir, hermanos amados, estos videos. Como les digo siempre, no es para que uno se haga conocido, uno es enemigo de eso, sino que hay gente que necesita del Señor, que necesita de su palabra, que necesita de una oración, y aunque uno no lo crea, hermanos amados, de repente la gente que uno menos se imagina es la que escucha y pone atención a estas oraciones, a estas predicaciones. Amén. Así que para los que están allí, la palabra tiene un título, se llama un llamado sobrenatural. Amén. Un llamado sobrenatural. Y como leíamos, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 8, dice que nosotros sabemos, dice el apóstol, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si bien es cierto, hermanos amados, esta palabra la está compartiendo una persona que realmente, hermanos amados, fue muy, pero muy probado, que fue muy sufrido en cuanto al servicio en el Señor. Un hombre que fue golpeado, fue apedreado, fue encarcelado, fue perseguido de tantas maneras. Después de que él era un perseguidor, se convirtió en un perseguido. Amén. Y él está testificando ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos. Está diciendo, está hablando, ahora nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la palabra clave ahí es a los que aman a Dios. Como les decía, nosotros somos expuestos a la palabra del Señor, y esa palabra nos da una directriz. Entonces, la palabra del Señor el día domingo nos decía de que nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios por todo. No, decía por todo, en todo.
Amén. Dar gracias a Dios en todo. En todo. Y la palabra todo es una palabra ahí, hermanos, superlativa, que quiere decir que es algo que abarca realmente todo. Amén. Dar gracias a Dios en todo. Y de verdad que mientras nosotros escuchábamos esa palabra, se venía a mi mente qué difícil, Señor, qué difícil es poder darte gracias a ti en todo, en todo. Porque nosotros estamos acostumbrados a dar gracias por el pan, a dar gracias por los alimentos. Generalmente se nos hace tan fácil dar gracias por las bendiciones que recibimos. Pero, ¿cuánto nos cuesta agradecer por lo malo que nos ocurre? ¿Cuánto nos cuesta dar gracias porque estoy sin trabajo? Pero cuando la Biblia dice que hay que dar gracias en todo, entonces hay que dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, sabemos que todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Entonces, aunque sea difícil dar gracias por lo malo que te está ocurriendo, nosotros debemos ser obedientes al Señor y dar gracias. Amén. Dar gracias, no solamente porque tengo para comer, sino que también dar gracias porque no tengo para comer. Qué difícil, amén. Pero, como le digo, eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito del Señor por el cual nosotros tenemos que pasar o vivir. Yo sé que más de algunos de nosotros de repente hemos sufrido de alguna enfermedad, de alguna, ¿no es cierto?, decadencia, de alguna necesidad. Y mire si no es cierto que cuando las personas están enfermas, no se les ocurre por clamar al Señor. Generalmente cuando la persona se enferma es cuando clama a Dios, es cuando necesita, ¿no es cierto?, abrir su boca para pedir socorro a Dios. Y Dios, como es extremadamente bueno, Dios nos escucha y Él acude, ¿no es cierto?, a nuestro llamado. Pero se nos hace fácil pedir a Dios cuando le necesitamos. Pero cuando estamos bien, cuando caminamos, ¿no es cierto?, tranquilos por la vida, cuando nada nos hace falta, entonces, amados hermanos, se nos olvida dar gracias a Dios en todo. Amén. Y como recibíamos de parte del Señor, dar gracias a Dios en todo no es una elección que puedo tomar. Es una elección, no es por si acaso, no es que si es que tú quieres darle gracias a Dios. No, es una palabra imperativa, ¿no es cierto? Es una palabra instructiva, y ante una palabra instructiva, una instrucción, es un mandato, es un mandamiento, y ante un mandamiento uno tiene solamente dos caminos: el obedecer o el rebelarse. Amén. Entonces, es mejor escoger el obedecer, porque el rebelarse no nos conviene. Entonces, nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. Santo es el Señor. Ahora, esta palabra, hermanos, que les estoy compartiendo, dice en su segunda parte, dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito eterno, hay un propósito que Dios tiene para con nosotros, y ese propósito, hermanos amados, es hacer de nosotros, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que son llamados, que son alcanzados por la gracia de Dios en su Hijo. El propósito de Dios es que nosotros seamos parte de su cuerpo, es que nosotros seamos parte de su rebaño, es que nosotros seamos parte de su iglesia.
Amén. Por eso dice la Escritura allí, a los que conforme a su propósito son llamados. De acuerdo al propósito eterno de Dios, nosotros hemos sido alcanzados por el llamado de Dios. Amén. El llamado de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nosotros somos, ¿no es cierto?, impartidos por el Espíritu Santo, recibimos el llamado de Dios y venimos y acudimos a sus pies, y el llamado no se termina allí, sino que el llamado allí recién comienza. Amén. No es solamente el que yo doy un paso hacia adelante y me arrepiento de mis pecados y participo, ¿no es cierto?, de la iglesia. Es más que eso. El llamado del Señor es acudir a Él, ¿no es cierto?, y presentarnos delante de su presencia, creyendo desde allí en adelante de que Él se ha convertido en el Señor de nuestras vidas. Y cuando creemos que Él es el Señor de nuestras vidas, entonces nosotros pasamos a ser esclavos de este Señor. Esclavos, no es cierto, para ser maltratados, sino que esclavos por amor, esclavos de una forma voluntaria. Voluntariamente yo digo, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo como hasta este momento he vivido. Señor, yo ya no quiero las cosas que yo he practicado, sino que hoy día yo vengo a ti, Señor, y me humillo ante ti y quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas el amo. La palabra Señor quiere decir el amo, el dueño, mi jefe. Que tú seas mi Señor. Que tú seas aquel que me dirige ahora. Yo me presento, me pongo ante ti, Señor, para que tú hagas en mí lo que tú tienes para mí de acuerdo a tu propósito. Por eso dice la Escritura, de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, este tema que vamos a compartir en este ratito, ¿no es cierto?, podría ser un llamado a ser santos. Un llamado a ser santos. Mire, dice la Biblia en Levíticos capítulo 11, en el verso, le digo al tiro. Busque este Levítico ahí. Levíticos capítulo 11, en el verso 44, vamos a dar lectura. ¿Ya? Si no tienen la Biblia, escuche con atención allí lo que dice. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Y seréis santos porque yo soy santo. Gloria al Señor. Sed santos. Es el llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Ser parte de su iglesia, ser parte de su pueblo, ser parte de su nación. Bendito el Señor. De acuerdo a lo que vimos la semana pasada, ¿se recuerdan que estuvimos nosotros viendo acerca de que fuimos comisionados por el Señor, fuimos llamados por Él y comisionados a predicar la palabra, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados? ¿Recuerdan? Entonces, eso es parte de nuestro llamado. Pero para que este llamamiento, ¿no es cierto?, sea en nosotros veraz,
sea en nosotros efectivo, nosotros tenemos que acudir al llamado, ¿no es cierto?, de Dios para nosotros a ser santos. Entonces, ser santos, dice, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, porque yo soy santo. Mire, dice, según el apóstol Pablo, según el apóstol Pedro, nuestro llamado ha sido hecho por la plenitud de la deidad. Y esto es interesante, así que no se mueva de ahí porque se lo quiero compartir, ¿ya? Vamos a cambiar Levítico y vamos a buscar en Primera de Pedro, el capítulo 1. Vamos a dejar marcado acá Levítico por si volvemos otra vez. Primera de Pedro, en el capítulo 1, para que vea usted qué tan importante es este llamado que Dios nos hace a nosotros de ser santos. Amén. Este es un llamado a vivir, ¿no es cierto?, para el Señor. Mire, está implicado aquí todo nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 1 y el 2. Vamos a leer primero. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son 5 grandes lugares que él nombra, donde hay gente, donde hay hermanos y hermanas que tuvieron que salir de Jerusalén, que tuvieron que salir, ¿no es cierto?, por causa de la persecución. Entonces ellos les son llamados los expatriados, porque ellos tuvieron que salir de los lugares donde ellos vivían. Pero para estos hermanos amados, y también para nosotros, hay una buena noticia. Si seguimos en el verso 2, el verso 2 dice, les estoy hablando, ¿no es cierto?, a los que están por allá expatriados. Esto les quiero decir, dice Pedro. Ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Amén? Han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Mire qué interesante, qué importante. Nuestro llamado no tiene que ver solamente con el Espíritu Santo, o no tiene que ver solamente con el Señor Jesucristo, o no tiene que ver solamente con el Padre, sino que nuestro llamado, hermanos amados, tiene que ver con toda la Trinidad de Dios. Aquí está involucrado en tu llamado, en mi llamado, en el llamado de los escogidos. Está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Qué maravilloso llamamiento. Por eso que más tarde va a decir la Escritura, ¿no es cierto?, que irrevocable es el llamamiento, es el llamado de Dios. Porque no está involucrado, hermanos amados, un poder pequeño. Aquí está todo el poder de Dios involucrado. Está el Padre. El Padre es aquel que nos ha elegido. El Espíritu Santo es aquel que después de que somos elegidos somos santificados. Y después de ser santificados, para rematar, ¿no es cierto?, somos rociados con la sangre bendita del Señor Jesús. Qué maravilloso llamamiento. Qué maravilloso, hermano, sello que Dios ha puesto sobre nosotros. No solamente Dios nos ha llamado para que seamos evangélicos. No, eso está muy lejos de la realidad del Señor. Dios nos ha llamado para ser sus hijos. Dios nos ha llamado para tener parte en su reino.
¿Mm? ¿Has escuchado esa palabra? Tú no tienes arte ni parte aquí. Ya. Esa palabra no corre para nosotros. Nosotros en el reino de Dios tenemos parte y arte por causa del llamamiento, por causa de aquel que nos escogió, que nos llamó, que nos santificó y que nos roció con la sangre bendita de su Hijo. Amén. Entonces, mire lo que dice acá el mismo Pedro en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el verso 14, desde el 14 al verso 16. Escúchelo bien. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Con respecto a nuestro llamado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. En toda vuestra manera de vivir, ser santos. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Gloria al Señor. Como bien usted sabe, ¿no es cierto? Nosotros no somos santos de esos que tienen una aureola en la cabeza, ¿ya? Sino que somos santos por causa del llamado. Por causa del llamado que nos ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Trinidad completa nos ha llamado. Ahora, ¿para qué nos ha llamado el Señor? Aquí nos explica el apóstol Pedro para qué Él nos ha llamado. Para obedecer, para vivir en obediencia, para que no nos conformemos con los deseos, ¿no es cierto? Para que no sigamos manifestando en nuestras vidas los deseos que antes teníamos, dice acá. Cuando vivíamos en nuestra ignorancia, cuando vivíamos alejados, cuando vivíamos separados, sin conocer la verdad de Dios. Amén. Si no dice como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra, ¿no es cierto?, manera de vivir. Y nuestra manera de vivir quiere decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con nuestras diarias tareas, ¿no es cierto?, con nuestros diarios quehaceres, con nuestras diarias salidas, con nuestro trabajo, en nuestra familia. En todo ámbito nosotros estamos llamados a ser santos. Ser santos. Ahora, escribí acá, ¿qué significa la palabra santo? Nosotros, la mayoría conocemos que la palabra santo quiere decir apartado, ¿no es cierto? Y es verdad. La palabra santo quiere decir apartado. Pero, ¿de qué forma nosotros tenemos que ser apartados? Según lo que dice acá, la palabra santo en el lenguaje hebreo, ¿ya?, es la palabra kadash. Amén. La palabra kadash. Y esta palabra tiene un significado, ¿no es cierto?, que dice ser santificado, ser consagrado y dedicado. Amén. ¿Se da cuenta que no basta solamente con decir apartado para Dios? No. Hay que decir
que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos han llamado y nos han apartado para ser santificados, consagrados y dedicados. Estar consagrado para el Señor, estar dedicado para el Señor, tiene que ver con nuestro llamamiento. Amén. Lamentablemente, muchas veces se interpreta mal el ser llamados. Yo recordaba hoy día en la mañana, cuando las personas dicen o le preguntan, ¿no es cierto?, al predicador o el que esté por delante y le dice a la iglesia: hermano, ¿usted le ha preguntado al Señor para qué le llamó? ¿Le ha preguntado a usted, hermanita, para qué Dios la llamó? Y lamentablemente, cuando las personas no conocen esta realidad, no conocen esta verdad, entonces se sienten un poco incómodos porque no saben. En realidad dicen: no sé, todavía Dios no me muestra, todavía Dios no me dice. Entonces, el Señor, hermanos amados, quiere que nosotros salgamos de la ignorancia. Él quiere que nosotros salgamos del lugar de los que ignoran lo que Él ha hecho por nosotros. Note como dije, lo que Él ha hecho por nosotros. No lo que Él hace, sino que lo que Él ha hecho, lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Entonces, de acuerdo a esta palabra que estamos leyendo, bajo esta luz gloriosa del Señor, nosotros somos llamados por el Señor. ¿Para qué? Para, como dice alguien por ahí, Dios te llamó para grandes cosas, así que prepárate porque Dios te está llamando para grandes cosas. Y nosotros decimos amén. Dios nos ha llamado para grandes cosas, pero ¿cuáles son estas grandes cosas? La primera es ser santificado. La segunda es ser consagrado. De acuerdo a esta santificación, soy consagrado. La palabra estar consagrado quiere decir que yo tengo parte y le pertenezco a aquel por el cual me consagré. Yo me consagro a Dios. Yo me entrego a Dios. Yo digo, de aquí en adelante, como dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él dijo, bajo esta misma consagración, él dijo: yo ya no vivo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque él dijo que estar consagrado es vivir. Él decía: si alguna cosa vivo yo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Todo nuestro ser, hoy, de acuerdo al llamado santo que nos ha hecho Dios, que nos ha extendido Dios, de acuerdo a ese llamado, somos santificados, estamos consagrados por Él y dedicados para Él. Entonces, si alguien le pregunta a usted: hermana, hermano, ¿usted sabe para qué Dios le llamó? Su respuesta tiene que ser esta: sí, yo sé para qué Dios me llamó. Dios me llamó para tener parte en su reino. Dios me llamó para tener parte en el cuerpo de Cristo. Dios me llamó para tener parte en su templo. Dios me llamó para mostrar en mí las maravillas de su reino. Dios me llamó para mostrar en mí las virtudes de su gloria, las virtudes de su amor. Santo es el Señor. Entonces, lógico que de repente, ¿no es cierto?, hay personas que son llamados, ¿no es cierto?, a porque este es el llamado no se compone de nada más, es nada más. Lo demás, escúchenmelo bien, por favor, lo demás son consecuencias del llamado. Amén. Consecuencias del llamado. Si usted tiene, ¿no es cierto?, Dios ha puesto un don en su vida, ha puesto una palabra en su vida,
una palabra ungida, una palabra revelada, lógicamente, ¿no es cierto?, de que las personas le van a escuchar y van a querer que usted les comparta la palabra, que usted, ¿no es cierto?, si hay alguien importante que le está escuchando de repente y Dios por medio de esa persona le va a invitar a salir de su país, y si es el deseo de Dios, si es el deseo de Dios, entonces usted va a salir a predicar la palabra a China, a México, ¿no es cierto?, a Uruguay, a Perú, pero lo va a hacer porque usted fue llamado por Dios para ser santificado, para ser consagrado, para ser apartado para Él. Amén. Y en ese llamamiento usted va a tener, ¿no es cierto?, consecuencias, y esas consecuencias lo van a llevar a compartir la palabra hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Eso va a depender de la soberanía de Dios. Amén. Santo es el Señor. Ahora, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, leamos aquí mismo en el capítulo 2. En el capítulo 2, si usted tiene su Biblia allí, búsquelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9, mire lo que dice acá con respecto a este mismo llamamiento. ¿Ya? Dice, más vosotros, verso 9, capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 9, en adelante. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se da cuenta de que en esta primera parte de este versículo aparece y se puede asimilar lo que hablábamos acerca del estar santificado, consagrado y apartado para Dios. Amén. Porque fuimos elegidos según la presciencia de Dios, decía Pedro en el capítulo 1. Entonces acá dice, ustedes son linaje escogido. Somos linaje escogido, el Padre nos ha escogido. Y también somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque estamos consagrados. Estamos consagrados en aquel que es el sumo sacerdote eternamente y para siempre. Nosotros estamos impregnados en él. Amén. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, según el libro de Hebreos, dice que Él es el sumo sacerdote de acuerdo, ¿no es cierto?, al sacerdocio de Melquisedec. El Señor Jesucristo es sacerdote para siempre. Aleluya. Bendito el Señor. Porque nosotros estamos impregnados en Él. Nosotros estamos plasmados en Él. Por medio del llamamiento, por medio de lo que Dios hizo al escogernos, hermanos amados. Dios nos tomó, Dios nos llamó y Dios no nos ha dejado en el aire. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha puesto en su santo y muy amado Hijo. Entonces tenemos parte en el sacerdocio santo. Estamos consagrados para Él. Maravilla de maravillas. Aleluya. Santo es su nombre. Mire lo que dice acá. Aprovechemos de leerlo. Mire lo que dice el libro de Colosenses. Esta palabra ya la hemos compartido otras veces, pero me encanta lo que dice. Mire. Dice acá en el capítulo 3,
con respecto a lo que recién estábamos diciendo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos linaje escogido, porque somos real sacerdocio, porque somos nación santa. Dice, en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Aleluya. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Nuestra vida ha sido tomada y ha sido escondida en Cristo, y Cristo está y habita en Dios. Santo su nombre. Entonces, seguimos con la lectura en 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 9 todavía. Dice que real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué somos nación santa? Recuerde lo que decía Levíticos capítulo 11, verso 44. Somos nación santa porque el Dios que nos llamó es santo. El Dios que nos escogió es santo. El Dios que nos extendió la mano, el Dios que nos rescató, el Dios que nos recogió cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ese Dios es santo. Y es santo y es santo. Aleluya. Entonces, como fuimos llamados por Él y habitamos en Él por medio de la vida de Cristo, en la gloriosa persona, ¿no es cierto?, que nos habita hoy, que es el Espíritu Santo, entonces nosotros somos nación santa, porque le servimos y vivimos en un Dios santo. Amén. Si puede levantar sus manos y decir gracias, Señor, dígale gracias Señor, porque aquí yo no tenía arte ni parte, acá yo no tenía lugar, pero por medio de tu llamamiento, de acuerdo a tu propósito, hoy tenemos parte. Aleluya, en el reino. Seguimos, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Hemos sido adquiridos por Dios por medio de lo que Él entregó. Él pagó. Isaías capítulo 53. Él nos entregó, Él nos dio a su Hijo. Y por medio de su Hijo nos redimió, nos compró por el precio de la sangre de su Hijo. Aleluya. Porque de tal manera, San Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, santo es el Señor. Entonces dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces, estábamos en otro tiempo en tinieblas, en oscuridad, mas hoy vivimos de acuerdo a esa gracia que nos alcanzó, a ese amor que nos rescató, nos recogió y nos ha hecho su pueblo. Amén. Y es por eso que nosotros anunciamos las virtudes de Él y no las nuestras. Porque las virtudes nuestras aquí no sirven de nada. Amén. De nada, de nada. Las virtudes que sirven y que resaltan acá son las virtudes de aquel que nos llamó de la muerte a la vida. Amén. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Amén. Alcanzamos la misericordia no porque nosotros la buscamos. No, hermanos amados. Es que el amor de Dios se extendió. Se extendió. Es como cuando usted está en un sector, ¿no es cierto? Y tiene que atravesar toda una cuadra para trabajar, pero donde tiene que trabajar no hay electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Toma un cable que tenga hartos metros, ¿no es cierto? O que tenga los metros que usted necesita para llegar allá, y usted extiende la corriente hasta allá. Y usted puede llevar corriente, usted puede llevar energía hasta allá. Y puede trabajar, y puede, ¿no es cierto?, hacer que se muevan las máquinas por medio de la energía. Es muy parecido a lo que Dios hizo. Él extendió, amén, al visitarnos, al venir y vivir y habitar entre nosotros. Él extendió una parte de Él. Aleluya. Una parte de Él se extendió más allá. Más allá. Se extendió y habitó y caminó entre nosotros. Y esa parte de Dios que se extendió es su Hijo. Es su Hijo, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros y murió por nosotros. En obediencia al Padre, hermanos amados, estableció el gobierno, estableció el reino de Dios. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, el Señor brilla con su luz. El Señor nos iluminó con su luz, con su gloria. Amén. Y en esa manifestación de su reino, Él tenía que ponerle un sello final. Y ese sello final era ir al Calvario, era ir a la cruz, porque en la última parte de su obra debíamos ser alcanzados nosotros. Debíamos ser redimidos nosotros. Y por causa de ese amor que se extendió en su persona, nosotros alcanzamos, como dice acá, misericordia, que en otro tiempo no habíamos alcanzado, pero hoy la hemos alcanzado por medio de aquel que nos llamó y nos hizo su pueblo. Qué bendita la gracia del Señor, hermanos amados. En el caso de nosotros, los que somos llamados, los que somos separados, somos, hermanos, apartados del mundo y de las cosas mundanas. Amén. Para el Señor. Y es el propio Señor Jesucristo el que testifica estas palabras. Mire, leamos en Juan, ya para ir terminando, ¿no es cierto? En San Juan, en el capítulo 1, en San Juan, en el capítulo 15, vamos a buscar qué es lo que dijo el Señor Jesús con respecto a nuestro llamado. San Juan capítulo 15, verso 16. Mire lo que dice. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Gloria al Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya. Como decíamos, se extendió la vida de Dios, se extendió el amor de Dios, y a través de ese amor extendido, nosotros fuimos elegidos. Cuando
cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos, como dice en el capítulo 3 del libro de Romanos, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios. En esa condición nos alcanzó el amor de Dios en Cristo. Nos alcanzó el amor de Dios, nos visitó y nos ha hecho parte de Él. Bendito el Señor. Entonces, por esta razón, el Señor dice ahí en San Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí. Y yo no sé si usted se siente bienaventurado en esta hora, por causa de esta palabra. Porque de verdad, hermanos, de verdad, en nosotros no había ningún deseo. De aquí hace un par de años atrás, no había ni un deseo. Nada, hermanos, nos llamaba la atención hacia Dios. Nada. Porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Lo que nos gustaba hacer era lo malo. Los vicios, las fiestas, vivir desordenadamente. Eso es lo que nos gobernaba. Así vivíamos, cuando ignorábamos esta verdad. Pero hoy día no somos ignorantes. Hoy día nosotros conocemos por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la palabra que nos ha alcanzado y por medio de la vida que nos habita, nosotros ya no ignoramos que hay un Dios todopoderoso, soberano, un Padre eterno, glorioso, maravilloso, un Señor y Salvador Jesucristo, que se dio en obediencia al Padre y en esa obediencia fuimos alcanzados también nosotros. Un Dios y Santo Espíritu que nos cautiva cada día, que nos lleva de la mano y nos muestra la virtud y la plenitud, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo. Nos muestra su gloria, nos muestra su realeza, nos muestra su señorío, nos muestra quién es Él, qué es lo que quiere, qué es lo que hace, hacia dónde vamos. Bendito el Señor, porque ya no vivimos en ignorancia, ahora vivimos, hermanos amados, de acuerdo al conocimiento que el Espíritu Santo ha ido depositando en nuestras vidas. Por eso que nosotros debemos consagrarnos cada día. Así lo dice su palabra en el libro de Romanos. Ahora ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, espíritu, alma y cuerpo, delante del Señor. Amén. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses en el capítulo 2. Busquémosla. 2 Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 13 y 14. Mire qué maravilloso lo que dice acá. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aleluya. Santo es el Señor. Y el 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que decíamos delante? Que el Señor
nos llamó con un propósito, el Señor nos llamó no para llenar un espacio, no para dejarnos en el aire. No, hermanos amados, Él nos llamó para ser parte de Él, para ser parte de su cuerpo, para ser parte de su iglesia, para ser parte de su nación, de su pueblo santo, adquirido por Él. Amén. Y en este llamado nosotros tenemos parte en esto tan glorioso de poder ver y alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Al verle a Él reinando, al verle a Él gobernando, al verle a Él como Señor y Cristo. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice Filipenses, porque también nos invita al Señor a avanzar en nuestro llamado. Filipenses capítulo 3, en el verso 14, mire lo que dice. Hermanos, el apóstol Pablo hablando, ¿no es cierto?, a los filipenses. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros, dice, que no pretendemos ya haberlo alcanzado todo, porque esa es nuestra realidad. Pero en el llamamiento que se ha extendido sobre nosotros, para Dios ya hemos sido santificados, ya hemos sido consagrados, ya hemos sido apartados para Él. Entonces nos espera el premio. ¿Cuál premio? El premio de la manifestación de la vida gloriosa de su Hijo en nosotros. Así lo dice Colosenses en el capítulo 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. Cuando Cristo, vuestra vida. No dice cuando Cristo a vuestra vida, sino que dice cuando Cristo, vuestra vida, la vida de ustedes, la vida de la iglesia, se manifieste, entonces seremos, hermanos amados, manifestados con Él en gloria. Aleluya, para vivir con Él eternamente y para siempre. Es el premio, hermanos amados, de esta carrera. Es el premio no merecido, porque este premio no lo vamos a ganar con nuestra fuerza, no lo vamos a ganar con nuestros medios, no vamos a ganar con nuestros méritos, tal premio tan glorioso, tan maravilloso, porque ese premio lo ganó aquel cordero que fue inmolado, aquel cordero que fue crucificado, aquel cordero que hoy día está resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre, reinando en gloria y majestad. Aleluya. Él ya lo alcanzó por y para nosotros. Aleluya. Vamos a leer una última cita. Esta es la última. En 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Nosotros debemos tener toda nuestra confianza en el Señor. 1 Corintios capítulo 1. Mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9. Dice así. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo fuimos llamados a esta comunión? ¿Cómo fuimos llamados a tener parte en esta comunión? Por medio del llamamiento santo
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios, fuimos escogidos por el Padre, santificados en el Espíritu, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Bendita comunión, bendita y eterna y verdadera comunión, la comunión del Padre, la comunión del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Aleluya. Increíblemente, hermanos amados, increíblemente, escúcheme bien esto, para complementar, para terminar, para perfeccionar la comunión a la que nosotros fuimos llamados, hacemos falta nosotros. Aleluya. Hace falta la iglesia. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y para complementar la comunión, también un día estará la iglesia en gloria y en majestad, por medio de la gracia, que es la obra, la muerte, resurrección, glorificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha convidado, quien nos ha dado parte, quien nos ha dado un lugar, quien se puso de pie y dijo: Padre, envíame a mí, yo iré. Y cuando Él llegó, nos tomó, nos sacó del lugar de los acusados, se sentó Él allí y dijo: la deuda es cancelada, la deuda es pagada. Yo no solamente soy su abogado, sino que también yo soy su sustituto. Yo los reemplazaré. Yo iré a la muerte por ellos, la muerte que les pertenecía, la muerte que les tocaba, el castigo que tenían que recibir. Yo lo voy a recibir. Aleluya. Por causa de esa gracia bendita, hoy nosotros tenemos parte en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, bendita gracia del Señor. Así que todo aquel que tenga la posibilidad de escuchar estas palabras, de ver este video, yo le invito a hacer esta oración delante del Señor. Querido Padre Celestial, en el nombre precioso de tu santo y amado Hijo, en esta hora reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que me hace falta tener un cambio en mi vida, tener un cambio en mi forma de ser. Querido Padre, y en esta hora yo quiero rendirme ante ti. Quiero rendirme ante tu señorío, ante tu grandeza, ante tu gloria. Y quiero decirte, Padre, que quiero ser también alcanzado por este llamamiento santo, por este llamamiento que tú has extendido en la persona de tu Hijo muy amado. Por la fe me acerco a ti, por la fe vengo a ti en esta hora. Y quiero ser parte de tu reino, quiero ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia, porque tú no me pides nada, tú no quieres nada a cambio, solo quieres, Señor, que mi voluntad se rinda, se consagre a ti. Oh Dios Todopoderoso, recibo tu gobierno, recibo tu reino, recibo tu señorío en mí, para que tú seas el dueño de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias por la vida de tu Hijo muy amado.
Gracias, Espíritu Santo, por cautivarnos, por poner en nosotros el hacer como el querer. Sé, Señor, que tú harás tu obra, porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es como la lluvia que moja la tierra, Señor, y la hace germinar. Aleluya, gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados, Señor, que han estado un momento, que quizás verán este video. Los bendecimos en el nombre precioso de Jesús y decimos que tu palabra, Señor, les alcanza ahora, Señor, y tu palabra restaura, tu palabra levanta al caído, tu palabra fortalece al débil, tu palabra es brújula para el que está perdido, tu palabra, Señor, es luz para el que está en tinieblas, tu palabra, Señor, trae el sabio consejo a todo aquel que lo necesita. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este lindo día, por esta linda tarde. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén, hermanos amados. Agradecemos al Señor por este tiempo, a los que están todavía allí, a los que irán a ver este video, sean muy bendecidos por el Señor. Es para nosotros es un desafío que el Señor ha puesto en nuestros corazones a no quedarnos callados, sino que a hablar y a entregar lo que por gracia hemos recibido. Amén. Hemos recibido del Señor y por esta causa no nos podemos callar, como dice su palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Así que sea grandemente por el Señor muy bendecido, aún más para la gloria de su nombre. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Amén. Adiós. Y si tiene alguna petición de oración, no dude en mandarla, ¿ya? Amén.